Hola, ¿cómo les va? Muy buenos días, feliz sábado a todos. Nos vamos a los títulos y ya volvemos con todo el desarrollo del programa. Bueno, seguimos aquí en esta vuelta de página, nos vamos al encuentro de la doctora Aida Núñez Burgos. Hola Aida, qué placer que estés con nosotros. Gracias Susi, ¿cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Bueno, hace poquito fue el día de la lucha contra el Chagas, ¿no? Así es, el último viernes del mes de agosto. Se realiza por una Argentina sin Chagas. Sí. Que es un día en el cual lo que realizamos son actividades de concientización. Sí. Es sobre todo un día especial para concientizar a la población sobre esta enfermedad y trabajar, por supuesto, con todo el grupo de trabajo en cuanto a lo que es la enfermedad de Chagas, cómo abordarla y todos los temas que trae esta enfermedad. Ahora es increíble ver que cómo se sigue hablando del Chagas, ¿no? Y aparte del Chagas urbano, ¿no? Así es, sí. El Chagas es una enfermedad que, como bien sabemos, el 70% de la transmisión es transmisión vectorial, que es a través de lo que llamamos vinchuca o chinche, pero también hay otros tipos de transmisiones, como por ejemplo la transmisión transplacentaria, que es en un porcentaje mucho menor, pero que sí forma parte de la pesquisa que tenemos que realizar. Entonces, por eso también otros países como en Europa, hoy también se está hablando mucho de Chagas por todo el tema de las migraciones y todo lo que partieron. Bueno, y dentro de la concientización, ustedes han ido a las escuelas, con los chicos absorben como esponja todo, ¿no? Mira, trabajar con los chicos es fantástico, porque siempre son muy participativos. Nosotros este año, porque esta semana, que es la última semana del mes de agosto, se trabaja con los centros de salud. Nosotros trabajamos desde el Hospital Papa Francisco con los distintos centros de salud, la residencia de enfermería comunitaria, el servicio de nutrición también que se sumó en este trabajo y fisioterapia, el servicio de kinesiología en realidad, para trabajar y hacer el cierre de toda una semana de actividad. Que en esta semana lo que se trabajó también es con el colegio que está cerca de nuestro hospital, que es el Ara General Belgrano, donde también le mando saludos a los profesores, al vice y a todos los que participaron en esta semana. Y se trabajó con los alumnos de cuarto y quinto grado. Cada año vamos eligiendo, de acuerdo a lo que va decidiendo el colegio, digamos, las autoridades, se va trabajando porque se van abordando los distintos temas. Y este año nos tocó trabajar con ellos y ellos también pudieron presentar el día viernes que se hizo el cierre de todo este trabajo, pudieron presentar sus maquetas. Entonces, sí, porque hay una exposición donde vinieron los chicos y ellos trajeron sus maquetas, afiches, todo lo que ellos sabían sobre la enfermedad de Chagas, después de que por supuesto trabajaron con sus señoritas y también nosotros fuimos a hablar sobre esta enfermedad. Mirá vos. Así que sí, es un muy lindo trabajo porque podemos ver Y ellos es un efecto multiplicador. Los niños los van y lo cuentan en la casa, lo cuentan entre sus amigos. Entonces yo creo que es importante hablar con ellos. Así es, sí. Justamente los niños, cuando nosotros hablamos con ellos, que explicamos, por supuesto, todo lo que es la enfermedad y a través de videos y juegos, que en eso la escuela hospitalaria también participó y organizan juegos para los chicos. Logramos también que llegue esta información a la familia y que si en la familia el abuelo, la mamá, algún familiar, algún vecino tiene esta enfermedad, venga al consultorio, pueda sacar un turno con el consultorio de Chagas
que está en nuestro hospital, en el servicio de cardiología, y de esa manera poder hacer los controles. ¿Y por qué está relacionado tanto el Chagas con la cardiología? Mira, el Chagas genera distintos tipos de enfermedades, alteraciones. Sabemos que hay distintos grupos, distintas etapas de esta enfermedad. Podés tener Chagas serológicamente, o sea, cuando se diagnostica con el análisis de sangre, decir que tenés Chagas, pero no estar enfermo de Chagas. O sea, que sos un portador. Claro, sos un paciente con serología positiva para Chagas, pero que no ha desarrollado un proceso de enfermedad. Eso es en el 70% de los casos aproximadamente, que lógicamente requiere del control anual por los médicos, por supuesto que sí. Y después hay un 30% aproximadamente también que va a evolucionar a distintos tipos de patologías. Una de esas, la más frecuente en nuestro país, son las alteraciones cardiológicas, y en un porcentaje un poco menor es las alteraciones digestivas. Entonces podemos encontrar estos cuadros que son donde tenemos corazones muy grandes, donde el corazón no deja de ser suficiente para poder cumplir con su función, que es justamente esta función de bomba. Nosotros sabemos que en cada latido del corazón, el corazón cumple una función de bomba, contrayéndose y relajándose para poder mandar toda esta sangre con todos los metabolitos que necesita el resto del organismo. ¿Cuándo una persona tiene que tomar conciencia de que puede ser chagásica e ir a hacer la consulta, no? Mira, yo creo que todas las personas que nos queda alguna duda, ya sea porque tenemos una epidemiología positiva, que es a lo que nosotros llamamos, que puede ser que hayamos nacido en alguna zona endémica, que hayamos realizado, por ejemplo, campamentos en lugares que tal vez puedan estar presentes este tipo de vectores, o que, por ejemplo, tengamos la certeza o la duda de que si tal vez nuestra mamá pudo haber tenido esta enfermedad y tal vez nosotros no sabemos, aunque sabemos también que por ley, cuando uno está embarazada, le piden las serologías y dentro de esas está la enfermedad de Chagas y la pesquisa neonatal. Pero si nos queda alguna duda, lo más oportuno es ir al médico y decirle, bueno, yo quisiera saber, doctor, si tengo Chagas. Porque muchas veces pasa, Susi, que uno dice, bueno, yo me hago el control anual. Y en el control anual, vos le preguntáis, ¿usted tiene Chagas? No sé si tengo Chagas. O te dicen, no tengo porque yo me hago los controles todos los años. Pero en ese control anual que nosotros hacemos de rutina, la enfermedad de Chagas, o sea, la serología para Chagas, no está dentro de ese grupo. La serología tiene que ser solicitada puntualmente por el profesional. Ajá, bien. ¿Y eso es cómo se contagia el Chagas? Y el Chagas tiene estas vías de transmisión, la vectorial, menos del 1% transfusional, porque los bancos de sangre trabajan muy bien en esto en cuanto a lo que es la pesquisa de las donaciones. El control de la sangre a transfundirse. Exactamente. Y un porcentaje bajo, entre el 2 y el 3% aproximadamente, de transmisión congénita, pero que es a través de la placenta. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo soy una mujer serológicamente positiva, que estoy embarazada, en algunos casos, no en todos, puedo llegar a transmitirle esta infección al bebé. Por eso es que por ley también se hace este control de solicitar las serologías y la pesquisa neonatal, que es cuando la mamá es serológica positiva, se hace el control del niño para ver si realmente es un Chagas, si tiene Chagas o si no lo tiene. Pero sí es importante aclarar esto, que no todas las mamás los van a transmitir, pero que si uno tiene serología positiva, tiene que hacer los controles del niño, por supuesto. Perfecto. Bueno, Aida, ahora pasamos a otro tema, que es el tema de un proyecto de ley, ¿no?, que han presentado desde la Sociedad Argentina de Cardiología. Está relacionado con la salud de la mujer. Así es. Estamos trabajando muy porque vos sos integrante de la comisión. Yo soy actualmente referente del distrito Salta de la Sociedad Argentina de Cardiología.
y miembro del Comité de Mujer, sí, enfermedad cardiovascular de la mujer de la Sociedad Argentina de Cardiovascular. Y de Chagas también, ¿no? Y de Chagas, por supuesto. Y bueno, y desde el Comité de Enfermedades Cardiovasculares en la Mujer hay un proyecto que se presentó al Senado para establecer como el 9 de octubre como el día de concientización sobre la enfermedad cardiovascular en la mujer. Porque el otro día conversábamos con vos, las mujeres por ahí, se piensa que la mujer no se infarta o no tiene enfermedades cardiológicas. Uno piensa que el infarto es del hombre, ¿no? Es como que uno lo relaciona más con el hombre, es verdad. Y no es tan así. Una de cada 3 mujeres fallecen de enfermedades cardiovasculares. Entonces, es importante saber que dentro de todos estos factores de riesgo que nosotros tenemos, cuál es la base para este día, es justamente esa: concientizar a la población, concientizar a las mujeres que tenemos que hacernos el control cardiovascular. Sabemos que los factores de riesgo son fundamentales para lo que es la prevención, que es lo que siempre hablamos, prevención de la aterosclerosis, que la diabetes es un factor de riesgo importante, el tabaquismo, el sedentarismo, la alimentación que lleva a la dislipemia. Entonces, hay factores de riesgo que compartimos en todos los géneros y hay algunos que no compartimos y que son propios también de la mujer, que es todo lo que es la diabetes gestacional, por ejemplo, la hipertensión del embarazo, entre otros, que son propios tal vez que nos suceden puntualmente a nosotras, en algunos casos y en otros no. Entonces, toda esta suma de factores de riesgo, por supuesto que tienen que hacer que nosotras prestemos un poco más de atención y nos dediquemos un poco más también a la salud de nuestro corazón. Y ese es el objetivo. Ahora, este proyecto que ustedes presentan es para que se haga concientización, educación, prevención. Así es. Sí. Sí. Qué bueno. Para educar, para prevenir. Y educar es la base fundamental para todo. Y para este tipo para prevenir enfermedades, por supuesto que la educación y el conocimiento hace que cada uno de nosotros pueda tener, tome las herramientas de esta situación. Y por supuesto consultar, porque también, ¿qué es lo que pasa? Por ahí las mujeres tienen tantas actividades y tantas funciones. Cuando hablábamos el otro día del estrés, por ejemplo, el estrés no solamente es el estrés laboral del trabajo fuera del domicilio, sino que también es el estrés cuando la mujer está dentro de su domicilio, o sea, cumpliendo los diferentes roles. ¿No? Una mujer cumple muchísimos roles. Muchísimos roles. La que es madre cumple el rol de madre, cuidar a los mayores, generalmente es la mujer la que se hace cargo. Se hace cargo de los padres cuando son grandes, todo eso, ¿no? Generalmente sí. Y sobre todo, bueno, la alimentación, la educación, bueno, todos estos roles que va cumpliendo la mujer tal vez hace que postergue su cuidado, porque siempre hay algo para atender antes. Entonces ahí es donde también nosotros queremos focalizar, en que tenemos que, como mujeres, darnos un tiempo, tanto para cambiar el estilo de vida, la actividad física, y conocer, o sea, ir al médico, más allá del ginecólogo, por supuesto, que es el control anual que se realiza siempre, también hacer un chequeo cardiovascular. Qué bien, ¿no? Bueno, importantísimo, ¿no? La salud de la mujer, la salud y sobre todo el corazón, ¿no? Porque bueno, como vos bien decís, siempre se cree que el hombre es el que se infarta más, y no, porque también las mujeres, hay mujeres que fuman mucho, que están muy estresadas, que trabajan mucho, ¿no? Sí, bueno, la mujer, por ejemplo, hay en un momento, tal vez estos factores de riesgo, que es el cigarrillo, el estrés laboral, el tener que salir de la casa a trabajar, tal vez lo compartían más los hombres, porque eran los que fumaban y todo lo demás. Bueno, hoy hay una igualdad también en lo que es estos factores de riesgo. Las mujeres también fuman y las mujeres también tienen una actividad dentro del hogar y fuera del hogar, una actividad profesional. Y también, bueno, el estrés
que conlleva la cotidianidad. Así es. Bueno, y esto ya está en el Senado. Esto se presentó la primera semana de agosto como un proyecto. Así que bueno. Van a hacer el seguimiento. Por supuesto, está toda la Sociedad Argentina de Cardiología, el comité, la presidenta es la doctora Corsa, o sea que están todos con este trabajo, por supuesto. Bueno, Aida, muchísimas gracias por venir, gracias por tu tiempo, ¿no? No, gracias a vos. Tenés que venir otra vez también para que hablemos específicamente de cada uno de los factores de riesgo también, cómo tenemos que prevenir para tener un corazón de oro, como dicen. Bien de oro. Bueno, gracias, Aida, te dejamos para que ahora atiendas a tus pacientes. Y le agradecemos que les hemos robado a la doctora un rato. Gracias, Aida. Muchas gracias. Óptica Darwich Lens, armado electrónico de anteojos recetados, anteojos de sol, prótesis oculares y de baja visión, contactología, arreglos en general. Llámanos al 0387 431 0665. En Salta, encontranos en Avenida Belgrano 392 y en Cafayate, Vicario Toscano 225. Atendemos PAMI, todas las tarjetas y obras sociales. Óptica Darwich Lens, una nueva forma de ver. Es momento de la aventura. De ser creativos y buscar una chance. De emprender y adaptarte a lo nuevo. Es momento de decirle sí a tus sueños, de conocer el mundo. Aprende junto a nosotros y prepárate para lo que viene, desde donde estés. Aprende inglés en Easycana. Conoce el mundo. Bueno, seguimos en esta vuelta de página y vamos a hablar de un tema muy, pero muy importante, que es la protección de la vivienda, con una figura legal importantísima como es el bien de familia. Para eso hemos invitado al doctor Facundo Pereira Tem para que nos hable de ese tema. Facundo, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Bien, ¿y vos? Bueno, muy bien. Muchas gracias por venir y por dedicarnos tu tiempo para este tema tan, pero tan importante como es la protección, ¿no?, de la vivienda. Exactamente, sí. La protección de la vivienda, que hoy cada vez hay más personas que que la van llevando a su vivienda a estar más protegida en la vida diaria, ¿no? Porque es una cuestión sumamente fundamental para eso. Claro, o sea que la vivienda esté como inmunizada, digamos, de todo, ¿no? Que no la puedas perder. Exactamente, en realidad es cuando hay una ejecución por deudas por parte de un acreedor, es decir, una persona ajena a la familia, ajena a cualquier persona que está dentro de la familia. Ya vamos a ver quiénes son los beneficiarios y quiénes pueden afectarla. Esa vivienda va a estar protegida y no va a poder ser embargada o no va a poder ser afectada por ningún otro derecho que tenga un tercero. Bien, perfecto. Bueno, entonces eso se llamaría el bien de familia, ¿no es cierto? Exactamente. Antes, en el Código Civil viejo, en el Código de Vélez, se le llamaba bien de familia. Ah, o sea que es un término viejo. Ahora con el nuevo Me quedé con el Código viejo. ¿Y ahora se llama? El régimen de protección de la vivienda. Ah, perfecto. Régimen de protección de la vivienda. Muy bien. O afectación de la vivienda familiar, que algunos también le llaman. ¿Y quiénes lo pueden hacer? ¿Cuántas viviendas se pueden afectar? ¿Cómo es Lo que se puede hacer es afectar el todo o una parte de la vivienda. Eso es lo que mucha gente no sabe, que también puede hacer sobre una parte de la vivienda. Supongamos que yo tengo en una vivienda solamente una parte en la que estoy viviendo, lo puedo hacer, siempre que siga todo el procedimiento que me manda la Dirección General de Inmuebles. Yo puedo llevar a cabo esta afectación en parte simplemente. Después lo puede hacer la persona que tiene una única vivienda, porque si hablamos... Eso de la vivienda, que me parte de la vivienda, ¿cómo sería si vos tenés una vivienda y tenés otra vivienda dentro de tu casa, en el fondo, por ejemplo? Exactamente. Supongamos que viven dos personas, pero que no está afectado al régimen del condominio, porque si supongamos que hay una persona que tiene un 50% y hay otra que tiene el otro 50%, ambos
tendrían que afectarlo por unanimidad. En cambio, si no está dividido materialmente eso, yo puedo afectar solamente una parte. Hay que seguir un procedimiento establecido por la Dirección General de Inmuebles. Bien, perfecto. Exactamente. Y después, claramente, una persona que tenga una sola vivienda, porque esa es la finalidad, o esa es la finalidad del instituto. Régimen de protección de la única vivienda que tiene una persona. Si una persona tuviese 2 viviendas, dice el código, debería optar claramente por una de esas. No podés hacer por 2 viviendas. No puede, una persona no puede afectar 2 viviendas. Vos tenés 2 viviendas, tenés que hacer por una nada más. Exactamente. Bien. No se puede hacer. Pero ya es importante porque es la vivienda en donde la persona habita y bueno. Es justamente para la vivienda familiar. Claro. Que la persona sepa que su vivienda familiar, donde están sus hijos, donde están sus cosas, donde está su vida, esté protegida frente a cualquier cuestión externa. ¿Y cuáles son las condiciones? Bien, lo que tenemos que tener en cuenta acá es que una vez que se afecta el régimen a esta protección de la vivienda, el problema es que no se puede afectar o no se puede proteger contra toda deuda. Hay ciertas deudas que no son protegidas por este régimen. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, el régimen de expensas. Si yo tengo deudas por expensas, el consorcio del departamento podría demandarme y mi vivienda no estaría protegida, por más de que yo lo haya afectado. Bien de familia. Exactamente. Después, los impuestos, las tasas, las contribuciones de la municipalidad, por ejemplo, las tasas de alumbrado que yo deba, tampoco está protegida la Tenés que pagar. Exactamente. Entonces se la puede rematar. Se la puede rematar por esas deudas de impuestos, tasas y contribuciones. ¿Y cuáles serían las deudas, por ejemplo, de las que estarías protegido? Protegido de todo tipo de deudas. Por ejemplo, yo hago un contrato de alquiler. Y en ese contrato de alquiler yo me obligué a pagarle a esa persona, supongamos, la suma de 50.000 pesos. Y yo no le pago a esa persona. Y tengo otra casa, tengo otra vivienda. Si bien estoy alquilando, tengo otra vivienda y la afecté al régimen de protección de la vivienda. Entonces esa vivienda estaría protegida frente a esa deuda que yo dejé de pagar. Esa deuda, todas las deudas que son contractuales, excepto las que están establecidas en el código como aquellas que son que están exceptuadas. Claro, que es obligación, claro, como el tema de las expensas, que sería como si vos la afectase, sería como una estafa, ¿no? También se debe evitar las estafas, ¿no? O personas que tengan deuda y se lo voy a poner a bien de familia después que ya tuvo la deuda anterior. Exactamente, la gente por ahí, por un tema de registración, termina diciendo, uy, ya sé que me van a embargar, entonces afecto al régimen de la protección de la vivienda, porque el embargo generalmente, si bien es privado, a veces, o sea, en los expedientes judiciales no se debería darle intervención a la otra parte, a veces se le da intervención y se entera que tiene un embargo. Entonces cuando se entera, la gente va inmediatamente y lo afecta. ¿Y está válido eso? Por esta cuestión. Claramente no es válido, pero es algo que ocurre generalmente y después hay ciertas acciones para ir en contra de esos actos que son simulados. Pero, bueno, eventualmente ya va a depender de un juez. Ya no depende de la voluntad de las partes, sino que hay que acudir ante un juez para que realice esa cuestión. Claro, y sobre en el caso de un accidente, hay personas que tienen un accidente automovilístico, suponete, que le hacen un juicio, una demanda. ¿Eso también la casa queda protegida? También queda protegida la casa, justamente, supongamos que yo voy con mi auto y choco a otro auto y muere el conductor del otro auto. Sin perjuicio de que hay un régimen de seguros que debe regir ahí por el tema de la indemnización por el fallecimiento de esa persona, también lo que hay que atender ahí es que esa persona no podría embargar mi vivienda porque está protegida. Entonces, al estar protegida, ya sea que haya sido un hecho que nosotros le llamamos los abogados doloso, o con la intención de haber realizado eso, o culposo, que haya sido por algún tipo de negligencia, por algún tipo de impericia que no sabía lo que hacía, o con total imprudencia, con un exceso en la acción que estaban realizando. Perfecto, o sea que bueno, en ese caso sí, la idea es proteger la vivienda, es que no se quede en la calle la persona, toda una familia. Es justamente proteger la vivienda y evitar los fraudes. Por ejemplo, también lo que queda excluido de esto es el régimen de alimentos. Un
progenitor que debe alimentos no podría decir yo protejo mi vivienda. Claro. Para eludir el pago de los alimentos. Sería un sinsentido, ¿no es cierto? Claro, porque esa es la protección de la familia. Exactamente, protege justamente a la familia. Al igual que el tema de si la vivienda tiene una hipoteca, que sí, muchas veces lo vemos en el tema de las casas de bebé. Sí. Que si una persona, que todavía hay algunas que ya están adjudicadas y hay otras que no, pero si una casa tiene una hipoteca tampoco está protegida. ¿Por qué? Porque esa es una garantía real que tiene generalmente el banco hipotecario sobre el inmueble. Para el pago de las cuotas. Que pueda pagar en cuotas, pero si tiene que ejecutarle el inmueble, subastarle o rematarle, lo puede hacer porque no está protegido el inmueble. Exactamente. Pero, esos son los casos típicos en los cuales no estaría protegido. Para todos los otros casos hay protección de la vivienda si es que se lo afecta. Ahora la cuestión va a estar en quiénes son los beneficiarios. ¿Quiénes son? De esta afectación. Sí. Puede ser el mismo propietario, en primer lugar, y después el cónyuge, el conviviente, los ascendientes o los descendientes. Ajá. Es decir, si yo tengo, o lo que mucha gente actualmente, o lo que se ve es la convivencia. Sí. Si yo tengo a mi conviviente, yo puedo ponerlo como beneficiario de esa vivienda y que mientras él viva ahí en ese lugar. Ajá. Entonces el conviviente va a estar protegido porque yo no puedo disponer de la vivienda sin el asentimiento de ese conviviente. Ajá. Yo no puedo venderla, yo no puedo hacer ningún tipo de acto de disposición sin el asentimiento. O sea que vos tenés, si vos tenés un bien de familia, tu esposa o el esposo o el conviviente tienen que, si vos la querés vender, ellos tienen que firmar, tienen que consentir. Para desafectarla al régimen de protección de la vivienda necesita el consentimiento. El asentimiento, en realidad, antes en el Código Penal era el consentimiento, ahora es asentimiento conyugal. Estoy medio atrasada. Exactamente. Conyugal o convivencial. Bueno, y entonces, ¿cómo sería? Entonces, si vos tenés ¿cómo tenés que hacer los trámites? ¿Son costosos? No, justamente el Código dice que es libre de impuestos. Ajá. Lo único que se paga... Qué suerte, algo libre de impuestos, ¿no? ¡Qué milagro! Acá en Argentina... pero lo único que se paga es la tasa de inmuebles por el hecho del servicio, pero es ínfima, es de acuerdo al valor fiscal, y acá en Salta los valores fiscales son muy bajos en todos los inmuebles. Entonces, de acuerdo a eso y la firma del escribano, o sea, la certificación de las firmas por cada uno de los propietarios, del propietario o los propietarios del inmueble, porque lo tienen que afectar todos los propietarios. A todos los que viven ahí. Exactamente. Tienen que firmar tanto el propietario o todos los propietarios, y el usufructuario también tiene, si hay un usufructuario, si hay alguien que tiene el uso y goce, el derecho real de usar y gozar de esa propiedad, también tiene que firmar porque la está afectando una vivienda que... Por ejemplo, claro, pero todos los que son afectados tienen que estar viviendo ahí adentro, o puede ser que... No, mientras uno... O sean herederos, por ejemplo. Mientras uno de los beneficiarios esté viviendo ahí, la vivienda está protegida. Está protegida. Por ejemplo, la madre y el padre. Los hijos ya están viviendo en otra parte, pero también ellos pueden ser beneficiarios. Exactamente. Mientras uno de esos que fueron designados como beneficiarios esté viviendo, el régimen sigue. Continúa. El régimen sigue. Mira qué importante. No hace falta que todos los beneficiarios que están en la cédula parcelaria, porque esto se inscribe en la cédula parcelaria, estén viviendo actualmente del inmueble. Mientras uno de ellos esté ahí, se entiende que ha sido en protección de esa persona. Óptica Darwich Lent, una nueva forma de ver. Es momento de la aventura. De ser creativos y buscar una chance. De emprender y adaptarte a lo nuevo. Es momento de decirle sí a tus sueños de conocer el mundo. Aprende junto a nosotros y prepárate para lo que viene. Desde donde estés. Aprende inglés en Isicana. Conoce el mundo. Supongamos que yo hoy contraigo una deuda o tengo un contrato con una persona
y esa persona después me quiere ejecutar por esa deuda, bueno, sí lo podrá hacer porque yo recién afecté mi vivienda mañana. Entonces, si la afecté mañana, todas las deudas anteriores son plenamente válidas. Ahora, esto es muy recomendado, ¿no? Sí, es claramente recomendable por una cuestión de seguridad de la persona y de la familia. Sí. Porque a veces las personas lo que tienden o no saben que empiezan a contraer muchas deudas y que en cualquier momento, como son titulares registrales de un inmueble, pueden tener algún tipo de embargo u otra garantía para un acreedor, que claramente el acreedor lo primero que va a buscar es un inmueble, porque es lo que más le va a garantizar cobrar el crédito. Claro, que lo venda y... Exactamente. Entonces, la persona lo que hace es proteger a sí misma y a su familia. Claramente su familia, que es lo más importante. Claro, bueno, es un buen instituto, ¿no? Sí. Como se llama así, para hacer una protección de la familia, ¿no? Exactamente. De la integridad de una familia. Claramente, porque luego después queda la familia a la deriva por las deudas de una persona que generalmente es el titular, pero a veces tenemos familias en las cuales figura como titular del 100% una persona, pero que está casada, entonces al momento de su fallecimiento va a ser el 50% suyo y el 50% de la otra persona, de su cónyuge, por haber sido o por haber formado parte de la sociedad conyugal que tenían entre ellos. O sea, claro, si se separan, ya sí se puede hacer la división. Exactamente, sí se puede hacer la división porque están ambos de acuerdo, ambos cónyuges de acuerdo, pero generalmente aparecen el 100% de una de las personas y le afectan o le embargan el 100%. Y la cónyuge no tenía ningún tipo de conocimiento de las deudas que tenía el cónyuge. Entonces, en la cuestión conyugal es así, todas las deudas se adquieren para la sociedad conyugal en partes iguales y todos los créditos también en partes iguales. Una persona que adquiere deudas de juego, por ejemplo, ¿está protegida también? Bueno, sí, acá también está protegida porque por ejemplo, un hombre que juega, o una mujer, o viceversa, y bueno, el cónyuge no puede... Claro, acá el cónyuge no podría perjudicar a la vivienda, porque la vivienda va a estar protegida. Claramente acá. Ahora, suponete vos tenés dos viviendas, una que es una vivienda familiar y otra que es tu negocio. ¿También se puede poner, o sea, el negocio, en vez de la vivienda, el negocio como bien de familia? Acá lo que se afecta es la vivienda familiar. Entonces, supongamos que yo tengo un negocio, habría que ver si yo lo declaré a ese negocio en los organismos pertinentes como negocio o si está como vivienda. Si por ejemplo, en inmuebles eso figura como un terreno baldío, que muchas veces sucede, que hay un terreno baldío y yo armé un negocio de lata, supongamos. Puse un negocio chiquito y lo empecé a armar. Para inmuebles es un terreno baldío. Entonces lo que yo voy a tener que hacer, obviamente con la intervención del escribano, es tratar de hacer todo una especie de croquis donde yo le voy a explicar a inmuebles que yo ya hice una construcción ahí. Entonces le voy a tener que decir cuántos metros cuadrados tengo construidos para que ellos actualicen la cédula. Una vez que se actualice la cédula, recién voy a poder inscribir como, o voy a poder afectar a este régimen de protección de la vivienda. Exactamente. ¿Qué otras consideraciones habría que hacer sobre esto? Acá lo que habría que ver también es los inmuebles rurales, por ejemplo. Porque muchas veces decimos, protección de la vivienda acá en el centro. Pero en el tema, cada vez la Salta se va expandiendo hacia afuera. Y tenemos muchas viviendas que son rurales, que no están acá en el centro específicamente. Y esas también van a estar protegidas siempre que no excedan de la unidad económica. ¿Y qué es esto de la unidad económica? La unidad económica es la unidad mínima con la cual un inmueble puede tener una matrícula catastral. Entonces, supongamos que, sobre todo acá en el centro, en la capital, tenemos inmuebles de 10 por 25. Esa es la unidad económica. Entonces, por la reglamentación, 10 por 25
al ser la unidad económica, yo lo puedo afectar. Sí. Supongamos que en el espacio rural yo tengo inmuebles que tienen una unidad económica de 10 por 30. Sí. Si llega hasta 10 por 30, yo lo puedo afectar. Ajá. En cambio, si yo No puede tuviese afectar una finca. Exactamente, no podría. No se puede. No puedo afectarlo porque no se considera una vivienda familiar. Una vivienda familiar. Esa es la gran cuestión acá, que el legislador lo que pensó Y el es... casco, por ejemplo, de estancia, suponete de finca, que de la vivienda de la familia se puede afectar. Sí. Suponete vos tenés la vivienda, una vivienda donde están viviendo la familia y bueno, tenés una extensión de tierra que sería la parte de la finca. Sí, se puede claramente siempre que tenga una matrícula independiente. Ajá. Es decir, que si ese casco o si esa vivienda está dentro de la finca pero no tiene una matrícula independiente, no se va a poder porque pertenece a la matrícula de mayor extensión que se le llama. Facundo, resumiendo, recordemos que entonces ¿de qué te protege? ¿Cuándo no te la pueden embargar a la vivienda? Te la pueden embargar por cualquier deuda contraída por la persona, ya sea contractual o extracontractual. Nosotros le llamamos extracontractual cuando no se hizo un acuerdo con otra persona, sino que derivó de algún suceso o de algún hecho de la vida. Por ejemplo, un accidente de tránsito. Yo tuve un accidente, entonces eso es extracontractual porque me pasó en un hecho, yo no contraté con esa persona, sino que debo responder por mi calidad de persona. Pero las deudas que maneja. Ah, claro, pero las otras deudas sí se pagan, se deben pagar. Exactamente. Ajá. Sí. Queda clarísimo. Yo a las deudas las debo pagar. Sí. Ahora, yo sí voy a estar protegida cuando tengo algún tema de una cuestión contractual, extracontractual. No voy a estar protegido, como lo decíamos, en deudas de expensas, en deudas de impuestos. Por ejemplo, mucha gente lo afecta y dice, yo debo 15 años de impuestos y ya lo afecté, ya no tengo que pagar más. No, la municipalidad en cualquier momento puede ejecutar. Y las expensas también. Y las expensas también. Después tengo la deuda por las garantías reales, que la más conocida hoy es la hipoteca. Sí. Y después tengo el tema de la construcción, cuando yo debo por parte de una construcción de esa vivienda. Finalmente, el tema de los alimentos, de las deudas por alimentos de los padres que deben a sus hijos. Eso vamos a hablar en algún momento, ¿no? Sí, no hay problema. Facundo, el tema de la deuda por alimentos, algo, ¿no?, que actualmente se está dando mucho en la sociedad y la verdad que trae muchos problemas para la gente, sobre todo para las personas que van a reclamar en la justicia, porque hoy tenemos procesos muy lentos que lamentablemente hacen que las personas recién reciban algún tipo de alimento o algún tipo de proveído por parte del alimentante luego de 6 meses, un año, cuando el alimento es algo urgente, es algo urgente, en el momento. Los niños no pueden esperar, claramente. Exactamente. Y los jóvenes tampoco. Ahora, ¿queda algo que haya que aclarar en el tema de familia? Sí. Finalmente es decirles que la persona que quiera afectarlo, que tranquilamente vaya a su escribano de confianza o a su escribana de confianza y pueda realizar el trámite, porque en el día de mañana, supongamos que quiera vender esa propiedad, puede vender esa propiedad y subroga. ¿Qué quiere decir subrogar? Que yo lo que compro, si yo voy, vendo y compro en el mismo momento, lo que estoy comprando puedo afectarlo inmediatamente. Ah, qué bien. O sea, yo ya lo compro como bien de familia. Exactamente. Yo puedo comprar como afectado al régimen de la propiedad, al régimen de protección de la vivienda. Y si yo vendo una casa que estaba afectada y compro otra, por ejemplo, también la puedo ya, si tengo otra vivienda, la puedo afectar a bien de familia. Exactamente. Siempre que se acredite que sea la única vivienda. Que sea la única vivienda. Sí, se puede afectar, y como digo, que vayan y lo hagan porque el escribano de confianza es el que sabe, sí, yo me acuerdo que esta persona tenía su vivienda afectada porque el mismo escribano hizo el trámite de la afectación, y en el momento de que quiera ir a vender esa propiedad, también le va a sugerir este tema de la subrogación para que pueda comprar algo, pero ya con el régimen de la protección de la vivienda. Perfecto. Bueno, doctor Facundo Pereira, muchísimas gracias. Vas a volver, por supuesto, ¿no? Sí, vamos a estar por acá. Tenés que venir, porque
porque necesitamos seguir hablando sobre muchos otros temas legales. Me gustaría también que hablemos sobre algo que en este momento no recuerdo bien, que es como un testamento que uno hace de protección. Sí, los actos de autoprotección. Los actos de autoprotección, que es importante, y también de las deudores alimentarios, todo eso de derecho de familia. Vamos a hablar de muchos temas, así que yo te comprometo para que vengas. Sí, no hay ningún problema. Cuando vos quieras, Susana, aquí estamos a disposición. Muchísimas gracias, ¿no? Gracias. Has sido muy amable de darnos tu tiempo, que es muy valioso. Gracias. Bueno, gracias. Bueno, y ahora nos vamos al encuentro del profesor Roberto Salvatierra en la página del arte. Gracias, Susana. En el programa anterior nos referíamos justamente a uno de los temas cruciales de la época, como es la anomia, la conducta social fuera de la ley, y sugeríamos algunos libros. Me preocupa personalmente la conducta social que demuestra algunos síntomas de que no estamos nada bien, de que de algún modo el comportamiento de la sociedad, cuando se manifiesta de manera colectiva, arroja como un diagnóstico una suerte de desequilibrio en las acciones. Quiere decir que no estamos haciendo las cosas como debiéramos y no nos estamos dando cuenta. ¿Esto qué quiere decir? Quiere decir justamente que en los grandes momentos de crisis, el comportamiento social es un dato alarmante que hay que tener en cuenta y que hay que saber leer. Uno de esos temas justamente tiene que ver con la violencia cotidiana, la reacción que tenemos frente al otro, las prioridades, la parte, digamos, de indiferencia a la realidad de otros, la solidaridad, la falta de concordancia, de acuerdo, de diálogos. Seguramente es uno de los temas que atraviesa la época y que me preocupa personalmente cuando veo que la conducta social nos está diciendo de que estamos en parte desequilibrados o que estamos comportándonos con una suerte de patología social, como decíamos en el programa anterior, anómico, ¿no? O sea, una suerte de anomia y de indiferencia frente a todo lo que es norma o lo que es régimen o ley. Y como estamos todos fuera de la ley, realmente tenemos que reflexionar en esta época para poder salir adelante, porque la solución de un país en cuanto al progreso, a la evolución, no tiene que ver con decisiones políticas, sino que tiene que ver con decisiones sociales. Saber elegir bien, saber tomar buenas determinaciones, tener muy bien en claro por qué estamos haciendo lo que hacemos. Esto me parece fundamental. Y si algo de eso sabe Santiago Levin es un psiquiatra argentino que escribió Volvernos a Pensar, que es un libro muy, muy interesante después de la pandemia. Santiago Levin fue presidente de la Asociación de Psiquiatras Argentinos durante un largo periodo, o sea, es un estudioso que se preocupa realmente por conocer sobre todo el comportamiento de la salud social de la Argentina, ¿no? Y en este tema de que la salud es muy importante, cuando un cuerpo no está sano, está enfermo, todas sus decisiones se ven afectadas. Quiere decir que muchas veces se cometen demasiados errores. Y justamente por eso elegimos este libro, Volvernos a Pensar, de Santiago Levin, que se publicó hace muy poco. Es el segundo libro, es un poco el resultado de un trabajo de tesis doctoral que él venía haciendo, donde aborda los efectos políticos y sociales que nos dejó la pandemia, el COVID-19, porque como ya pasó, pareciera que fuese hace mucho tiempo que estuvimos encerrados y no medimos hasta el día de hoy las consecuencias y no la dimensionamos tampoco. Es como que ya pasó y esa suerte de minimización que tenemos los seres humanos de no volver a pensar los momentos ni aprender absolutamente nada de los malos momentos, entonces es como que eso ya pasó, por lo tanto no interesa, no. Las consecuencias en la salud social, en la salud colectiva fueron enormes, la devastación, las pérdidas, los duelos. Creo que eso es un tema, como diría Levin, que necesita volverse a pensar. Y este libro un poco habla
de que la depresión es un síntoma y es un comportamiento y es una patología que está en aumento constante y que en 25 años va a superar todos los cuadros conocidos, algo que estamos haciendo mal en nuestro modo de vivir. Los cálculos de la ONU indican que para el 2050 la depresión va a ser la causa principal de enfermedad en el mundo. Y esto hay que subrayarlo, la causa principal de enfermedad en el mundo, superando las enfermedades cardiovasculares y las otras también. Si la depresión está en aumento constante y en 25 años va a superar a todos los cuadros conocidos, significa que a pesar de los tratamientos médicos y de los fármacos antidepresivos, algo estamos haciendo mal en nuestro modo de vivir. Muy interesante este planteo de Santiago Levin, que es argentino, que es muy interesante, el libro que recomendamos. Para que esa realidad se transforme, dice Santiago Levin, cada uno debe aportar desde su lugar, ya sea desde su profesión, trabajo, estudio, lo mejor posible, reflexionar, hacer un autoanálisis, volver a pensarnos. Es un libro urgente sobre la política y salud mental, escrito en el impreciso límite de la pandemia hasta la pospandemia, o sea, hasta nuestros días. Es un conjunto de ensayos que son 158 páginas muy interesantes para leer, porque no es un libro de autoayuda, es un libro serio. Ahí sostiene, entre esos ensayos, Levin, que hay un sufrimiento humano inevitable que viene con nuestra vida cultural, pero hay otro contra el que debemos rebelarnos, que deriva de un diseño inaceptable que es preciso desarticular y volver a pensar. Justamente el libro está pensado para que lo pueda leer el público en general, no un público determinado, no un segmento intelectual, sino para que lo pueda leer cualquier persona que realmente esté preocupada por lo que le está pasando. En este conjunto de ensayos también el libro Volver a Pensar nos pone al lector frente al abismo de algunas preguntas urgentes. El texto dice: nuestro problema no es solo el riesgo de autodestrucción nuclear por haber alcanzado un determinado nivel técnico y científico sin superar la tentación de dominación total por medio de la violencia. Nuestro problema central es la autodestrucción que ya comenzó, dice Levin. Se mueren 5 millones de niños cada año por desnutrición delante nuestro sin poder hacer nada o sin que hagamos nada, mientras mandamos sondas científicas, cohetes a los confines de nuestro sistema solar, hazaña tan maravillosa como dolorosa cuando se la contrasta con todo lo que nos falta aquí, en la cercana superficie de nuestro pequeño planeta azul. Aproximadamente 300 millones de personas sufren en este momento un cuadro depresivo, no solo en la Argentina, sino en todo el mundo, lo que equivale casi al 5% de la población mundial. La persona deprimida suele evitar hablar del asunto y se siente obligada a disimular mientras el cuadro es disimulable. Si quien lee ha pasado justamente por estos síntomas, por estos episodios depresivos, sabrá de qué estamos hablando en este momento. Es un libro directo al lector, pero sin descuidar el rigor científico. Este conjunto de ensayos permite que todo lo que está escrito en sus páginas vaya desde una anécdota entrañable, familiar quizás del autor, hasta los grandes parámetros de la filosofía contemporánea. Dice en un apartado Santiago Levin: la pandemia produjo una alteración radical en nuestro modo de vida, y esta alteración no se puede producir y no puede producir cambios profundos en nuestros modos individuales y colectivos si no lo pensamos y tomamos buenas decisiones para entender que el mundo está en peligro y que sus maravillas, sus oscuridades y sus luces también forman parte de la realidad. Vivimos en un tiempo de duelo, no hay que olvidarse, hemos perdido muchas cosas en esta pandemia, pero a la vez ese duelo, que es un tiempo signado por la tristeza necesaria, por la pérdida, debe ayudarnos a sobrevivir esta época dolorosa. La pandemia es a pura pérdida, por eso hablamos de duelo,
porque el duelo es un proceso psíquico que sigue a la pérdida significativa, porque perdimos algo de mucho valor, y con la pandemia hemos perdido mucho: oportunidades, trabajos, amores, salud, seres queridos, prosperidad económica en otros casos, y el efecto que acompaña el duelo es el de la tristeza. Por ello, sin dramatizar, dice Santiago Levin, hay que decir que hay sentimientos maravillosos que podemos experimentar luego de atravesar esta catástrofe, como ha sido esta pandemia y sigue siendo la pospandemia, las pérdidas de todo tipo, saber sobrellevar y saber resolver este duelo. Asumir el costo y poner todo en discusión hoy en día es el desafío. Y ese todo significa atacar de raíz la subjetividad social, la religión y sus mandamientos, la educación y sus preceptos, la publicidad que nos educa en cómo vivir mejor, la medicina encarnada en señores y señoras de guardapolvo blanco y estetoscopio que nos dicen lo que está bien y lo que está mal, los mensajes emitidos desde los medios masivos de comunicación, todo eso y mucho más va constituyendo la gran sopa en la que todos nadamos y de la que obtenemos la mayor parte de los valores que defendemos, aún sin tenerlos presentes en el cotidiano vivir, en nuestra conciencia, sin haberlos discutido, ni aceptado, ni modificado. Este libro es un libro muy interesante, por eso lo recomendamos, y porque también a su vez presenta un análisis mucho más profundo en el que se analiza tres ejes fundamentales, tres ejes contundentes: el sueño, la sexualidad y la alimentación, que son pilares básicos, dice Santiago Levin, de nuestra existencia, de pensar que el cuerpo es una maquinaria que es subjetiva y que golpea cada día. ¿Cómo vivir una buena vida? Se plantea Levin y le plantea al lector cómo trascender si tal cosa fuera realmente necesaria. Este libro, de hecho, no propone fórmulas, decíamos, no es un libro de autoayuda, pero sí abre preguntas y algunos caminos posibles. Levin no es para nada pesimista, esto hay que subrayarla, sino por el contrario, polemiza, moviliza, motiva. Él dice, hay diferentes maneras de pensar el mundo que queremos. El arte, en todas sus formas, la imaginación, la filosofía, la historia, pero fundamentalmente la política. La política entendida como una de las actividades humanas más nobles, porque debe buscar y debe transformar el mundo en términos de justicia y equidad. Me refiero a la buena política, dice Santiago Levin, aquella que nos lleva por la calle de las concesiones y de las concreciones y de las construcciones colectivas. Otro de los aspectos sobresalientes del libro interroga por qué insistir en la vida política como si fuese el único camino transformador. Levin propone participar activamente de la política, que es un derecho humano, comprendido en la Carta de los Derechos Humanos Fundamentales. Tal vez la política sea la más elevada y amorosa de todas las actividades humanas. Que se encuentre hoy degradada es otro tema, que debamos aclarar qué nos referimos cuando la mencionamos, o hablar de un tipo de mundo cuyo diseño, muy bien pensado, es abordado desde la política. La política no nos está invitando a participar, de hecho, sino solo a consumir y a pensarnos de un modo individual, masificado. Nos invita a la política a desafiar ese orden de cosas que es fundamental. Como decía, son páginas, desde la primera hasta la última, que nos invita a reflexionar. Y no nos olvidemos que una de las causas fundamentales que aborda el libro es una de las 10 causas de enfermedades, que es la depresión, que va mucho más allá que cualquier otro tipo de enfermedades. Este no es un libro médico que da consejos de vida o tips a la población. Más bien, no hay respuesta, dice Levin, para tener una pareja sana o una maternidad o una paternidad sana, sino más bien problematizar lo difícil que es vivir en este mundo.
La pandemia agravó todos los problemas que ya existían. Veníamos mal, y no hablo solo del país, sino del mundo. Vivimos en un lugar demasiado inequitativo, un lugar en el que cuesta trabajo hallarse a gusto, principalmente para los que tenemos una visión colectiva de la felicidad. Es muy difícil en lo íntimo, ya sea de la familia, ya sea de la pareja, tener un espacio de reflexión. Es difícil sentir muchas satisfacciones en un mundo desbalanceado. En Argentina tenemos un 50% de pobres, en un país capaz de poder alimentar a la quinta parte de la humanidad. También veníamos mal porque la salud mental no deja de ser la hija boba de la salud. En un mundo mercantilizado, la salud es concebida como un gasto, o en algunos casos como un negocio para otros, pero no como un tema central, en algunos casos como una inversión. Y sumado a todo esto vino la pandemia, vino la pérdida, dice Santiago Levin. Pérdidas de vidas, de oportunidades, de seres queridos, del personal de salud, de trabajos. Y también hay que pensar de que hay millones de pobres nuevos generados por esto. El libro que sugeríamos de Santiago Levin no hace otra cosa que despertar nuestra necesidad de cambiar. Es difícil, dice Santiago Levin en un epígrafe, sentir satisfacciones en el mundo tan desbalanceado y tan cargado de injusticia. Gracias. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Nos encontramos el próximo sábado nuevamente aquí en Una Vuelta de Página. Chao.